Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, el cenáculo histórico, donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo y desapasionado de los momentos fundamentales, de los fastos decisorios de la historia contemporánea nacional, pero también trayendo los temas de la contemporaneidad. Y durante el transcurso de la semana pasada, analizábamos con un distinguido abogado, amigo y compañero, que es mi compañero inseparable del año 2007 en estas actividades de televisión, como es el abogado Sergio Germán Medrano. Hemos venido analizando desde esta posición de pasado y presente el proceso de selección y evaluación de los actuales jueces que componen la Suprema Corte de Justicia. Haber un proceso de selección de nuevos jueces, a la vez concomitantemente un proceso de evaluación de los jueces que actualmente han optado por mantenerse en el cargo por el cual ya cumplieron su periodo. Nosotros, con el introito de pasado y presente, en la semana anterior, analizábamos y decíamos que el momento, en el contexto en que viene esta nueva convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de dichos jueces, es un contexto histórico medio delicado, y diríase, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deben tener ante el país la responsabilidad histórica, colocarse por encima de las querellas políticas y saber hacer una selección correcta como espera el país y como espera la sociedad dominicana. Mi antiguo profesor de Derecho Civil, Mariano Germán Mejía, que durante el transcurso de esta semana anunció ante el país que declina continuar al frente de la Suprema Corte de Justicia, un abogado indudablemente de un manejo del procedimiento acabado, pero que indudablemente tiene sus puntos ominosos durante su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de los grandes credenciales académicos que es acreedor ante el país. Pero no es una paradoja, no es una contradicción, ni una rara coincidencia, como eran los vocablos favoritos de ese escritor tan exquisito y el escritor de más trascendencia frente a la historia universal de la patria de Freud, como lo fue Stefan Zweig, cuando decía en esa lúcida y emblemática biografía de María Antonieta, por esas raras coincidencias de la vida. Y no es una rara coincidencia en la vida que indudablemente el deterioro de la imagen del Poder Judicial que tiene, diríase, el sector de la sociedad que no tiene un conocimiento depurado de la técnica jurídica. Eso lo refleja las diversas encuestas como la Gallup hoy, que han marcado un descenso de la apreciación, independientemente de que esa sea la realidad o no a lo interno del Poder Judicial, ha marcado un proceso de deterioro de la imagen del Poder Judicial en la sociedad dominicana. Con don Sergio Germán Medrano vamos a seguir continuando analizando cuál él entiende y cuál es la posición de pasado y presente con relación a esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación.
habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche para dar continuidad en el espacio y en el tiempo al diálogo que iniciamos la semana anterior sobre la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Se encuentra con nosotros don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. De nuevo te doy las gracias por la oportunidad que me ofrece de participar en el programa pasado y presente, que está una tradición de la televisión dominicana y un programa de una temática de interés general y con un auditorio también importante. Fíjate, Carvajal, el tema de la selección de los jueces comienza por un acto de elevación espiritual y patriótica que tiene que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese consejo, que es el que va a escoger a los jueces, es de extracción puramente política. Tiene una configuración política y tú los conoces y sabes que todos pertenecen a partidos políticos y tienen intereses políticos. Entonces, dada esa condición política, se necesita que se eleven por encima de la condición política y asuman un papel patriótico. Se sitúen en una posición patriótica porque la solución del problema que está atravesando el sistema judicial en estos momentos es muy delicada por el auge de la delincuencia, el auge de la corrupción en sentido general. Hay una situación. La imagen que tiene la justicia es de un colapsamiento. Eso no, ciertamente para los abogados y los que conocemos las interioridades del sistema judicial, tenemos que rechazar esa concepción porque no es totalmente cierta. Ni absoluta. En el sistema judicial hay un entramado jurisdiccional donde hay que distinguir distintas jurisdicciones, la constitucional, la jurisdicción civil, la jurisdicción penal, la jurisdicción laboral. En todas esas jurisdicciones puede haber jueces que no respondan a la responsabilidad que le ha atribuido la sociedad dominicana de impartir justicia de acuerdo con la ley y de acuerdo con la verdad. Pueden haberlo. Claro. Pero también los hay que han cumplido su misión durante muchos años y que tienen una probada participación en el sistema judicial decorosa y honorable. Una expresión de mucha madurez. Exacto. Entonces es muy difícil en esta situación poder determinar quiénes son los que han creado esa imagen de colapsamiento del sistema judicial. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista jurisdiccional, sí tenemos que convenir en una cosa, que donde se ha verificado el verdadero colapso y desastre del sistema judicial es en la jurisdicción penal. Pero también en la jurisdicción penal tenemos que profundizar un poco porque hay que distinguir que los actores del drama judicial penal son dos, el Ministerio Público y los jueces. Entonces, cuando surge un proceso penal, el proceso penal tiene una primera fase de instrucción puramente en manos del Ministerio Público. En eso no interviene el juez. Entonces, hay que distinguir en cada caso si los errores o los actos de corrupción, si no son errores, o de incapacidad, se cometen en la fase de instrucción del Ministerio Público o se cometen en la instrucción y conocimiento del caso ante la jurisdicción de juicio. Eso es también una apreciación un poco difícil porque habría que conocer en cada caso los expedientes. No se puede hablar sin conocer el expediente. También hay un factor que
generalmente no se menciona, pero tenemos, los que somos abogados y conocemos el sistema judicial, tenemos que reconocerlo. Y es que donde hay un juez corrupto, hay un abogado corruptor. Esa es la otra parte. No es solo cuando se habla de la corrupción en la justicia o se habla del colapso del sistema judicial, no solo están envueltos los jueces, sino también los abogados. Eso lleva a un problema en el colegio de abogados, porque los abogados estamos organizados en un colegio, pero ese colegio nunca ha ejercido la función disciplinaria que le corresponde. Ese colegio está ahí recaudando unos fondos que recibe a través de impuestos y para beneficio de los abogados, de los que se benefician de ellos, porque yo particularmente, ni tú, nunca hemos recibido un beneficio del colegio de abogados, absolutamente ninguno. Entonces, pero cuando un abogado comete una falta, donde primero debería recibir la sanción en el colegio de abogados, y si esa sanción se hace extensiva a los jueces, entonces entra en funcionamiento la misión disciplinaria y sancionadora del Consejo Nacional, del Consejo del Poder Judicial. Exacto, el Consejo del Poder Judicial, que es el que juzga a los jueces. Ahí se podría decir que ha sido defectuoso el trabajo en ese aspecto, porque también los abogados con frecuencia presentan querellas contra jueces y no prosperan. Claro. Aunque también, como en todas las cosas de la vida, hay que reconocer que muchas de esas querellas son temerarias, son de mala fe, y en otros casos responden a rencillas de los abogados personales porque no le fallaron a su favor. Un expediente determinado. Exactamente, porque fíjate, en nuestra profesión hay un problema bastante serio, y es que los abogados tenemos que aprender que lo primero que tenemos que hacer es, cuando tenemos un caso, determinar si nuestro cliente tiene razón o no. Si el cliente no tiene razón, hay que decírselo. Claro. Y hay que decirle, mira, tu caso no va a prosperar. Como decía Pellerano, tú debes dinero, claro, tú tienes que pagar, Ahora, tú no puedes pagar. ¿Tú me quieres contratar a mí como abogado para ganar tiempo? Sí, yo puedo ir al juicio, puedo pedir una comunicación de documentos, puedo pedir un aplazamiento de la comunicación de documentos, cuando llegue la sentencia puedo apelar, pero tú vas a perder y vas a pagarme dinero a mí. Claro. Lo mejor que tú debes hacer entonces es reconocer que tú no tienes razón y no ir a la justicia, pero eso no lo hacen casi ningún abogado. Eso es verdad. Yo siempre lo he hecho. Y ese es un grave problema también de la justicia dominicana, que también no solamente es una falta de que la imagen del Poder Judicial esté en la etapa en que se encuentra hoy día frente a la sociedad dominicana. No solamente una falta imputable a los jueces de la jurisdicción penal, ni a los actores, sino también a muchos abogados. En eso yo estoy de acuerdo con usted, porque aquí se lanzan una demanda temeraria. Pero yo creo que, don Sergio, que también esa era la crisis de la escuela, porque es lo que le voy a decir. En República Dominicana, hace muchos años, Manei Pellerano Gómez y Rafael Luciano Pichado hablaron de ese tema. Y aquí olímpicamente, ya Trujillo, en el 1932, hablaba de la crisis de las profesiones liberales en la República Dominicana. Tome nota. En el 1932, ya vea amargamente en la fundación del Ateneo Dominicano. Ese fue el discurso de la inauguración del Ateneo Dominicano. Y aquí las universidades tiran 600 y 700 abogados cada 6 meses. Entonces el mercado de República Dominicana está sobresaturado. Hay profesiones que tienen que reinventarse en la sociedad. Y las academias en República Dominicana están en una caída libre. Porque yo veo, mire, ahí por ejemplo en la Universidad Católica Madre Maestra, recinto Santo Tomás de Aquino de aquí, ahí yo veo jueces que yo le digo al hijo mío, acá, ¿quiénes son los profesores tuyos? Fulano está, que es juez ahora en la Corte Civil. Digo, pero acá, ese señor, ¿cuándo en su vida ese hombre ni siquiera? Yo hago un análisis de la psique mental de él, yo creo que ni siquiera la materia prima de la lengua española, como el Quijote de Cervantes, lo leyó. Entonces aquí hay gente dando clases, porque como hay una incompatibilidad entre las funciones jurisdiccionales y el ejercicio de una profesión, la única que puede hacer un juez
dar clases, entonces se han llenado de dar clases. También hay otro problema también grave que tenemos que enfocar, que aquí en República Dominicana usted analiza 1960 al 70, coge el 70 al 80, del 80 al 90, y usted busca las obras de derecho que se publicaban en esa época. No voy a coger a Manei Pellerano, porque Manei Pellerano es un caso excepcional y atípico, como usted mismo señaló. Ni voy a coger a Luciano Pichardo, ese grupo de gente. Pero usted veía obras de fundamento, pero ahora también, aquí todos los días se hace un parto, porque la mayoría de muchos jueces de aquí del país, gente que llegaron ahí siendo una figura innominada. Entonces todos los días hay una competencia alargando libros nuevos para jurisprudencia. Usted cogía, por ejemplo, a Luciano Pichardo, a Machado, a Julio Aníbal Suárez, a gente así, usted veía que leen extracto. Ahora mismo usted ve gente publicando libros, que usted dice un extracto de jurisprudencia, usted dice, espérate, esta es una obra de consulta, pero yo tengo que ir a leer el texto de la decisión de Suprema que dio origen a ese criterio jurisprudencial, porque lo que está plasmado ahí es diferente a lo que quiso decir la Suprema. Porque hasta hay un problema hasta de lectura comprensiva gravísimo. Entonces una profesión liberal como la profesión de ejercicio de la abogacía tiene que estar regulada en la República Dominicana. Aquí cualquier ratón va y habla y hace un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Y antes eso era una cosa muy en la era de Trujillo. Yo digo, pero acá, Carvajal, y usted mismo puede decir como antitrujista, este muchacho que es hijo de un hombre que fue compañero mío, que entonces se ha quedado atado en esa cuestión. No, es que tenemos que tomar como deferente porque nosotros hemos reivindicado a Trujillo. Usted me encanta lo que quiero decir, no sé, de acuerdo. porque todo lo que ha venido siendo disparate, hemos venido un proceso de involución. Usted coge, por ejemplo, un presidente de Suprema Corte de Justicia, que es de la escuela de la escuela de generalísimo Trujillo, del jefe, como fue Ramón Doy Tejada, y dígame qué dominicano hoy día en la apertura y la democracia me puede equiparar ante el país las virtudes cívicas y morales de un Ramón Doy Tejada. Dígame usted, yo reto ante el país, creo que uno de estos bandidos que hay ahora mismo aquí, que se equipare a ese ser excepcional y egregio que dio la sociedad dominicana. Entonces ese es el problema, que ahora todo el mundo quiere ser una cosa. Mire, ahora mismo pusieron muchas cosas. Cuando se hizo la convocatoria del 2011 del Consejo Nacional de la Magistratura, Leonel Fernández, que yo siempre lo he defendido aquí, porque es responsablemente señalado que es el político joven más exitoso en la apertura, en la transición de la dictadura imperfecta que se dio, de la dictadura a la democracia. Pero ¿qué hizo en la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura? Puso gente que son amiga mía. A veces uno le da dolor venir aquí a televisión, ante el país, a tener que cuestionar gente que son amigas de uno. Porque eso no es un papel cómodo. Pero ¿dónde está la responsabilidad social de la gente que tiene que decirle las cosas al país como son? Entonces en el 2011 se pusieron una serie de gente para proteger y crear una cierta impunidad, y eso le hizo daño también frente a la historia contemporánea nacional. Tiene ese fardo ominoso, ese político joven y exitoso que su generación no le permite ni le perdona que sea el político más exitoso, como es Leonel Fernández. Pero ¿qué hizo? Se disminuyó frente a la historia contemporánea nacional, siendo objetivo, porque puso una serie de gentes innominadas, gente sin ningún crisor, a ocupar funciones jurisdiccionales que hoy en día quieren privar en tratadistas, porque son los grandes, que están en sus funciones jurisdiccionales, no quieren cumplir con su viene el día entero con su secretaria. Fulana, ve acá, léeme esto aquí, esta decisión, transcríbeme esto aquí. Entonces salen de que publicando libros. No, hombre, usted se está poniendo loco. No, hombre, vamos a despertarnos. Cuando Luis Enrique Castillo le publicaba una guía de la prueba civil y comercial, antes de entrar en vigencia la ley 834, esos eran autores. Son autores de la doctrina jurídica dominicana. Ramón Pina Acevedo y Martínez, la tesis de Ramón Pina. Usted puede estar de acuerdo o no con Ramón Pina Acevedo y su accional como profesional liberal, con aquellos cuentos famosos de Machito Canto. Ya tengo los testigos preparados y vamos con ellos. Pero hay que reconocer que era un tremendo. Óyeme, ¿entiendes? Tú anteriormente, cuando comenzaste, pusiste el dedo sobre la llaga en uno de los otros aspectos de la crisis del sistema judicial y de la abogacía, la universidad. Existe una proliferación de universidades y de escuelas de derecho. Y sabes que hace apenas 10 o 15 días hablaba yo con un joven hijo de un amigo mío y me dijo que estaba estudiando derecho. Le digo, qué bien. ¿Y en qué universidad? En tal universidad. Oh, ¿y cuándo comenzaste? No, acabo de comenzar. Bueno, pues te quedan 5 años de lucha y de estudio. Y me dice, no,
ahí nada más son 3 años. Imagínese. Óyeme, Carvajal. 3 años. Yo pasé en la Universidad Pedro Enrique Ureña, la UNFU, Claro, cuando que se fundó. Eso fue una escuela. Espérate, Porque no. Eso, pero eso viene del movimiento renovador, de que los profesores, como dice José del Cuello, voy a hacer esa digregación histórica. Sí. Lo mejor y lo más granado de la Universidad de Santo Domingo, por un error de esos pseudo izquierdistas, esa falsa izquierda que hubo aquí, Exacto. que no tenía ningún conocimiento, ni había leído a Mar ni a ella, ni conocía el 18 brumario de Luis Bonaparte. Eran analfabetos, eran izquierdistas emotivos, con excepción de 2 o 3 personas, José del Cuello, Adurbal Domínguez, 2 o 3 personas conocían de la filosofía marxista. Entonces, ¿qué hicieron? Que lo mejor, lo más granado de la Universidad de Santo Domingo tuvo que salir de la UAS como consecuencia del movimiento ganador, y muchos de ellos se refugiaron en la Universidad Periódico. Estamos de acuerdo. Y esa escuela era una escuela le dijeron, lo mejor del país. Le dijeron trujillista, derechista, y lo sacaron de la universidad, fundaron la UNFU, y ahí hubo la mejor escuela de derecho que ha habido en este país. Porque debo decirte que, a diferencia de los 3 años que se estudian ahora, en esa universidad eran 5 años, claro, todos los días, de 2 de la tarde a 6 de la tarde de clase, y los sábados por la mañana de 10 a 12. Los sábados también era clase, y los profesores que habían ahí eran Manuel Berger Chupane, Floirán Tavares, Rafael Augusto Sánchez, Vincho Castillo, Lupo Hernández Rueda, Leonte Alburquerque, Barón Sánchez. Oye, era lo mejor, lo más granado de la abogacía de este país que daba clase ahí. Y lo hacían sacrificándose, porque daban 1 hora de clase, el pago que se le hacía por eso prácticamente le acumulaba la tarde entera en lo que se trasladaban a ir y a volver, y sin embargo lo hacían con esa dedicación, ese amor, con ese interés. Y entonces debo decirte que eran enseñanzas. Bernardo Fernández Pichardo también. Bernardo, que fue un miembro de la generación de mi padre, sí, un discípulo de mi padre, de la promoción del 53. Gran abogado y gran profesor y gran académico. Gran también. Académico, del primer orden. Exacto. Entonces, eso, el mismo Papi Luciano también dio clase en un momento determinado, o con posterioridad a la salida suya. Con posterioridad. Sí. ¿Qué quiero decirte? La rigidez y la exigencia de esos profesores. ¿Tú sabes lo que hacían? El que cometía una falsa de ortografía, se la ponían en el pizarrón. Claro. Y decían, ¿quién cometió esa falta? Nadie hablaba, entonces decían, párese fulano, usted fue, pero venga acá, usted vuelve a estudiar gramática, así mismo, cosas de ese estilo. Bueno, con eso te quiero decir que esos profesores, y con la exigencia que nos hacían de estudio, y con los exámenes y con las prácticas que hacían, necesariamente nos obligaron a salir de ahí siendo abogados ya preparados para ejercer la profesión y la carrera. Y creo que la mayor parte de los abogados que salieron de la UNFU en esa época han tenido toda una exitosa carrera profesional. Claro, claro. Ahora, ahí viene entonces lo que te explicaba anteriormente también. Resulta que esas universidades que gradúan un abogado en 3 años, y que quienes le imparten clase no tienen la competencia, la capacidad ni la calidad profesional para impartir clase, lo que salen es frustrados sin darse cuenta, porque no están preparados para competir, ¿verdad?, en el mercado de trabajo de los abogados. ¿Qué hacen entonces? Ahí viene parte... Un S4 para delinquir. Bueno, así mismo. Ahí viene el problema de los abogados, que cuando tienen que enfrentar un caso importante y no pueden enfrentarlo intelectual y profesionalmente, entonces recurren al soborno y recurren al ofrecimiento de dávida y recurren a los incidentes procesales para retardar los procesos. Eso alarga indefinidamente un proceso. Ya hasta cierto punto, ese alargamiento de los procesos que muchas veces se le imputa a la justicia no es exactamente y totalmente culpa de la justicia. En gran parte también es culpa de los abogados, porque si tú llevas un proceso y tú lo incidentas, te fallan una sentencia incidental, la apela,
la lleva a la Suprema Corte de Justicia, el fondo del proceso permanece inalterado, no avanza, no avanza, se pasa 3 o 4 años para volver a recomenzar. Son cuestiones técnicas del procedimiento que muchas veces la gente no le entiende, e incluso a los propios abogados nos da lucha a veces explicárselo a los clientes porque no lo entienden. ¿Por qué es que esto no termina? ¿Por qué es que avanza tanto? Pero si yo tengo derecho, yo presté un dinero, está en un contrato. ¿Por qué no me pagan? No me pagan y tampoco la justicia hace que me paguen. Entonces todo eso ha ido creando una imagen del sistema judicial totalmente negativa y que, como te dije, es una responsabilidad de jueces y abogados y una responsabilidad también del sistema académico, porque y del sistema académico y en última instancia también del Estado, porque el Estado es el responsable, el gobierno, de tutelar, cuidar y vigilar que en esas universidades no se dé la enseñanza profesional que necesita para que una persona salga a prestarle servicio como abogado, como médico, como ingeniero a la sociedad, porque si no está preparado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? En último caso, engañar al que va donde él, porque no es capaz de decirle, mira, yo no puedo hacer este trabajo como abogado, yo no puedo hacer este trabajo como ingeniero. Lo hacen defectuoso, se derrumbe el edificio, pierden los casos, se mueren la gente en los casos de los médicos. Es decir, es un problema muy serio el problema de la crisis de la enseñanza en las universidades de la República Dominicana, porque esa crisis se extiende, en el caso de los abogados, al sistema judicial. En el caso de los médicos, al sistema de salud pública. En el caso de los ingenieros, no, es así, ¿tú entiendes? La hora con este temblorcito que hubo, todas las edificaciones que hay con defectos estructurales, una cosa, mira, una cosa increíble. Hubo un temblor de tierra una cosita de 5 y hay 20 escuelas en la región este que hay que destruirla. ¿Qué hubiera hecho Trujillo? No. ¿Qué hubiera hecho Trujillo? Manda a buscar los constructores. No, en cualquier... Porque hay tanto las obras que se hicieron con Trujillo. Porque ahora una forma de enriquecer y de la movilidad social que se ha buscado en la sociedad es que a uno, por beneficiar a una persona, se le da una obra y esa persona construye esa obra con los mínimos requerimientos técnicos de materiales para tener mayor plusvalía en la contratación. Entonces eso va en desmedro de lo que es la obra de infraestructura física en la ciudad de Santo Domingo. Pero por eso se habla de que la cuestión esta de Odebrecht, la cuestión que se sobrevaluaron. Pero Odebrecht, por ejemplo, tenía a Pedritín, un dominicano como Pedritín Delgado Malagón, que supervisó, salieron obras, muchas obras pero una obra de una calidad mejorable. Pero ahora mismo viene una cuestión, y mire todas las cosas como se ve. Pero esa falla en las construcciones y esa falla en las obras públicas son responsabilidad del Estado, son responsabilidad de los representantes del gobierno, porque la misión de ellos es fiscalizar esas obras, revisarlas, vigilarlas para que se cumplan con los estándares internacionales de construcción y haya seguridad en esos edificios. Y si hacen lo que tú estás diciendo es porque se lo permiten los inspectores y los que están supervisando y fiscalizando la obra. Entonces, ¿a dónde caemos en eso? En el problema de la corrupción. Y si seguimos con eso, terminamos el problema de la impunidad. Claro. ¿Tú entiendes? Que al fin y al cabo no es el tema que tenemos en esto. Porque pero tangencialmente, don Sergio, hemos enfocado varios temas, no hemos salido del foco de atención fundamental. Estamos en un proceso de evaluación y de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde indudablemente viene la selección del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál usted entiende, de acuerdo a su cultura vivencial, de acuerdo a su criterio, que debe ser el perfil de un presidente de la Suprema Corte de Justicia en la fase evolutiva en que se encuentra en la actualidad el Poder Judicial? ¿Cuál usted cree que debe ser el perfil? Porque yo particularmente, todavía el Consejo no ha hecho la publicación oficial de la lista de los aspirantes a ocupar esas funciones, ni cuáles son los jueces que han manifestado que quieren optar por un segundo periodo, porque uno tiene que ver eso para no ver la evaluación de quiénes son los candidatos. Pero de la gente que se ha mencionado hasta ahora, yo creo que vamos por el mismo derrotero que pasó en la convocatoria del 2011. Esa es la idea que yo tengo, porque no he visto una gente que uno diga, bueno,
esta persona tiene los crisoles necesarios ante el país para restaurar la confianza y la credibilidad en el Poder Judicial, porque vamos a hablar de otra cosa. La práctica de ejercicio de la profesión liberal de la abogacía en República Dominicana, que ha surgido en los últimos años, y sobre todo en las administraciones del actual Partido de la Liberación Dominicana, que las contrataciones del Estado en todos los aspectos de las profesiones liberales han pasado a ser fundamentales. Aquí vino un economista, me trajo unos datos de que Mariano Germán le había facturado a los 2 años de gobierno de la administración de Leonel Fernández 1.400 millones de pesos de honorarios profesionales. Me trajo esos datos un economista aquí. Y yo, bueno, pero si él fue bendecido con eso, pues nosotros no se lo envidiamos porque él se lo merece. Él se lo merece, pero aquí hay un grupo de abogados, de gente que viven, que debería ser merodeando el poder político y cambiando, como ¿se acuerda aquella revista que tenía Ed Bachán en La Fuente, que venía una bailarina y se cambiaban los trajes y las cosas? A mi papá le gustaba mucho. Cuando La Fuente, aquel famoso el Jaragua de Guillermo González, el Jaragua original. Entonces, aquí hay un grupo de abogados, se ven cambiando los trajes y se van cambiando de grupo, y esos son los que quieren trazar pauta. Ahí hay un bandido hoy cuestionando a Fran Soto, un abogado que es un delincuente, sí, que tuvo aquí procesos judiciales serios. Entonces no me venga a mí que Julio Curi en este país tiene capacidad para cuestionar la moral de Fran Soto. Si vamos a hacer cuestionamiento a jueces y a candidatos, tiene que ser cosa seria, porque que Fran Soto haya vendido una casa, y miren que a mí Fran Soto no es santo de mi devoción, pero tengo que decir la realidad, porque si empezamos con esa pendejadita, con esa superficialidad, dándole preeminencia a esas cosas banales, vamos mal. Porque aquí todo el mundo sabe que Julio Curi tuvo un proceso judicial que iba a caer preso. Y el mismo Luciano Pichardo, siendo juez de la Suprema, que yo lo cito aquí, y el papá puso a todo el mundo a firmar. Yo le dije a Bonaparte, doctor Piñero, un día Milagro y todo ese mundo, que ustedes firman. ¿Cómo ustedes firman esa carta a ese bandido? Porque no le podíamos decir que no a Yotin. Pero sabemos que es un bandido. Una estafa que se hizo cuando la administración de la licencia estaba Freddy Pérez en Obra Pública, en la primera administración, y ese que va a venir a impugnar a Fran Soto ahora, bueno, ese delincuente. Pero déjame decirte que nos quedamos en el punto de la selección de quién iba a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Después, eso lo podemos... Sí, pero quiero yo decirle, sí, pongo como ejemplo, excúseme que me haya... No, está bien, está bien, pero... A uno le da rabia que este país, gente sin crisol y sin historia, porque aquí en los años 90, como decía Rafael Herrera Cabral, usted prendía el canal 7 de Pepe Bonilla, estaba Bollón Carvajal Martínez, prendía el 9 de la familia Bermúdez, estaba Carvajal Martínez en un programa grabado, pero ahora todo el mundo aquí en este país quiere hablar en televisión sin ningún crisol. Como dice Euclides, una metodología de gente hablando y opinando disparate todos los días por cuestiones de política que le pagan, que esto no tiene madre en este país. Yo no sé antes qué vamos a parar, una locura, como dice Euclides. Vamos a tener que buscar un psiquiatra social que le dé, que analice la sociedad y le dé un calmante a la gente para que la gente se calme. Bueno, pero oye, prescindiendo de, como dijimos ahorita, de la naturaleza y el carácter eminentemente político del Consejo Nacional de la Magistratura, que va a elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y como te dije, que tiene que ese Consejo de la Magistratura olvidarse de su origen político y de sus intereses políticos y elevarse con un sentimiento patriótico para escoger jueces que reivindiquen a la judicatura y resuelvan los problemas que tiene el sistema judicial. Y particularmente en cuanto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ser un hombre excepcionalmente preparado, porque no solo tiene que ser un jurista consagrado, no solo tiene que ser un jurista de conocimientos amplios del derecho, sino que tiene que ser un conocedor de la administración pública y de la administración financiera de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia no es solo el presidente también de las dos jurisdicciones especializadas que tiene la Suprema Corte de Justicia, que son el Pleno y las salas reunidas, que conocen en atribuciones jurisdiccionales ciertos tipos de recursos de casación, por ejemplo, cuando es un segundo o un tercer recurso de casación, o cuando es un envío que le hace el Tribunal Constitucional de una sentencia que ha revocado. Esas son atribuciones jurisdiccionales
puramente jurídica. Entonces, un presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que saber mucho de derecho constitucional, tiene que saber mucho de derecho civil, tiene que saber mucho de derecho penal, tiene que tener una formación amplia, porque maneja todas las jurisdicciones desde la cúpula, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser un conocedor de la administración pública, porque el sistema judicial es una institución de servicio público y es una institución pública del Estado y recibe fondos del Estado, y esos fondos deben administrarse, ¿verdad?, con pulcritud y utilizándolos para la finalidad para la que están destinados, ahorrando, haciendo que cada centavo que se le entrega al Poder Judicial tenga una función beneficiosa para la sociedad, porque se pague bien a los jueces, porque se pague bien a los empleados, porque se mejoren las condiciones de los juzgados, de las salas de audiencia, etcétera, etcétera. Y eso solo se logra con una persona que sepa de administración pública, de finanzas públicas. Y en un tercer aspecto, también tiene que ser un juez sensato y un juez que se acerque como los jueces a la sabiduría divina, porque es el presidente también del Consejo del Poder Judicial, que es el que juzga a los jueces. Que ese fue otro disparate de la Constitución del 2010, un copy-paste, porque vamos a hacer un paréntesis ahora. Antes, el control disciplinario del Poder Judicial descansaba única y exclusivamente sobre la Suprema Corte de Justicia. Y vamos a analizar el resultado, porque todo es como auditoría de gestión, vamos a hacer una auditoría. No vamos a hacer ideas y conceptos de pareceres o contraposición de escuelas de pensamiento, ni cuál es mi parecer, ni cuál es mi subjetividad, ni cosa. Vamos a hacer a los resultados. En la anterior Suprema Corte de Justicia, en la actual, anterior, antes de entrar en promulgación y en vigencia, la Constitución del 2010, donde el poder disciplinario era exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, había mayor resultado. Ahora se han inventado que tiene que ser ese copy-paste que hicieron aquí, hablando de que la representatividad que necesita la sociedad, el consenso, como que el consenso es algo que indudablemente ha hecho aportes sustanciales al desarrollo del país, cuando el consenso es lo que ha servido para validar muchas situaciones atípicas. Entonces pusieron que un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de corte y el presidente de la Suprema. Y es como decía mi papá, para usted poner de acuerdo a 3 dominicanos, tiene que matar 2 para que el criterio del que quede vivo predomine. Y antes en el Pleno había, porque Subero, hay que reconocerle que yo he mantenido posiciones críticas ante el país en contra de él, pero hay que reconocerle que tenían más cuidado. La anterior Suprema Corte de Justicia tenía más cuidado con ese tema, con el tema de la cosa del Poder Judicial. ¿Usted me capta? El anterior Suprema Corte de Justicia, volviendo para concluir con el tema, tenía mayor control sobre ese aspecto de poder disciplinario. Bueno, debo decirte en ese aspecto lo siguiente. Resulta que es una anécdota lo que te voy a hacer, una anécdota. A mí me contó Leo Mato Berrido que cuando Contín Aybal, Néstor Contín Aybal, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia antes de hacer la reforma que condujo a la formación del Consejo del Poder Judicial, cuando le dijeron al doctor Joaquín Balaguer que se iba a hacer un Consejo del Poder Judicial y que se iba a hacer esto y aquello y que eso era lo que iban a juzgar a los jueces, Balaguer con su manito puesta entre las 2 manos y mirando así de lado y silenciosamente le dijo, y esos jueces se van a quitar ellos mismos. Oye, la sabiduría, tú entiendes, de ese expresidente, visualizó lo que venía, porque como tú acabas de decir, un juez de paz, un juez de primera instancia, un juez de corte de apelación, no van a sancionar a sus pares, no van a sancionar a sus compañeros. ¿Por qué? Porque si ellos participan cotidianamente de los mismos problemas y de la misma sistema judicial, ellos no se van a sancionar esos mismos. Eso fue lo que visualizó Balaguer en ese momento. Con mucha lucidez. Pero eso caemos ahí en el punto del copismo dominicano.
aquí se copian leyes, aquí se copian instituciones extranjeras que no tienen asimilación en la cultura dominicana, que no se adaptan al sistema cultural dominicano y que no pueden funcionar, son infuncionales, porque te voy a decir una cosa, una cultura asimila lo que puede ser compatible con el pensamiento de los componentes de esa sociedad, porque eso es lo que forma la cultura, el pensamiento común. Entonces, si se trae el sistema judicial que existía aquí en la República Dominicana, como tú sabes muy bien, ya aunque fuera foráneo, aunque hubiera venido del extranjero, porque vino de pero Francia, ya se había aplatanado. desde el 1800, Claro. ya había sido asimilado Claro, por el sistema cultural dominicano. Claro, y los códigos de la época del Lili, ya prácticamente esa traducción ya Por eso, era norma de leyes aquí ya. Aquí venía, había más de 100 años Claro. ya, tú entiendes, de vigencia de un sistema judicial determinado, que era el francés. En ese sistema judicial, ¿qué se hace? Se incorpora un cuerpo extraño, comenzando por ahí para ver la cosa, el Código Procesal Penal. Un cáncer. La nueva ley de registro inmobiliario. Bueno, pero Ese es un ejemplo. Ese es otro ejemplo también. Entonces pues hay que venir haciendo con el poder reglamentario que quiera atribuirse el Pleno de la Suprema Corte, tienen que ir adecuando, como pasó con el asunto de los deslindes, que cuando entre todos los colindantes no había aceptación al proyecto de deslinde, pues no era necesario que fuera la jurisdicción. Decidieron la ley que no, que todos los deslindes tenían que ir a la jurisdicción de juicio. Bueno, y eso que hizo, que entaponó que de 60 audiencias que tenían los jueces de la jurisdicción originaria, de todos los departamentos judiciales del país, de 60 audiencias, 59 fueran de deslinde. Pero pasó lo mismo con el Código Procesal Penal. La jurisdicción inmobiliaria se regía por una ley que establecida aquí por la ocupación americana, claro, en el año 1919, el sistema Torres, de origen australiano. Que fue modificado en el 47, de origen australiano. Se le hizo una sola modificación en el año 1947. Luego siguió vigente y con algunas modificaciones introducidas por vía de la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, si se iba a hacer una reforma en el año 2005, como se hizo, de ese sistema catastral dominicano, ¿qué había que hacer? Tú sabes, ese sistema australiano Torres existe en una parte de Rusia, existe en unos estados de Estados Unidos y existe, no recuerdo en qué otro lugar, y aquí en la República Dominicana. Había que traer a quienes, a técnicos, a profesionales de esos lugares. ¿Qué ocurrió? Buscaron un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, presidido por Enrique Iglesias. ¿A quién buscó Enrique Iglesias para traerlo aquí? A modificar la legislación catastral. A unos profesionales argentinos que no sabían nada de derecho catastral dominicano ni australiano. Sí. Entonces, de ahí es que ha venido ese problema. Sí. De ahí, eso es. Y así pasó con el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal se originó, oye, en América del Sur, en una provincia, en la provincia de Santa Fe o Córdoba, de Argentina. Y ese código es una mezcla de derecho francés, es sumamente ecléctico, derecho francés, el pensamiento de Andrés Bello en América del Sur, derecho italiano, derecho español, el de nosotros es un derecho uniforme, derecho francés, de raíz puramente francesa, y era un derecho bien consustanciado desde el punto de vista cultural, se derrumbó, y ahí tenemos el colapso de la justicia, ahí tenemos las protestas y tenemos todos esos problemas que hay ahora mismo en el sistema judicial. Sí, porque se puso de moda un eufemismo en la sociedad donde se decía, por ejemplo, que ya eso era un anacronismo, que era una cuestión que había que crear a una modernización, una serie de parámetros, que lo que yo siempre le decía al magistrado Luciano, le digo, miren, le voy a decir, entonces esas reformas sectoriales que se hicieron durante durante esa década, a la legislación dominicana y que trastocó por completo el sistema jurídico dominicano. Aquí tenía que haber alguien que supiera un poquito de sociología del derecho. Vamos a estudiar la sociedad, el esquema social hacia el cual va dirigido ese nuevo esquema normativo. Y tenían que haberse hecho estudios sectoriales de resultados. No había que esperar esto porque nosotros vivimos improvisando. Entonces cada día vivimos en una caída libre. Mire lo del consejo vamos a coja las decisiones, retrotrayéndonos un poquito para retroalimentarnos
en nuestra tesis, idea que estamos planteando ante el país. Coja las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Subero Isa, en el aspecto disciplinario. Incluso hay un libro de Alexis Gómez, este muchacho geraldino, que es juez de la Corte Laboral de la provincia de Santo Domingo, muy interesante, que reúne todas esas resoluciones. Y vaya, coja la de ahora, que esto es ahora un caos total. No, que no hay un caos total. Que un caos total. Que no hay... Pasó con el caso de Agüey, le pasó una cosa, ahí hubo un escándalo que obviamente va a quedar como un punto ominoso frente a la gestión de mi profesor de procedimiento civil, Mariano Germán Mejía. Le va a quedar ese faldo ominoso en la historia, porque hay un movimiento que no, que un dinero que me dieron, pero también hubo un ex procurador de la General de la República, que era miembro del Consejo, que le gusta reunirse con los jueces en los parqueos del Palacio de Justicia, que yo tengo fotos de él. Usted me capta lo que quiero decir. Ahí el problema es más complejo, hay un problema político. No, pero en el problema ese que hubo ahí con el miembro del Consejo del Poder Judicial, yo lo conozco bien. Ese miembro del Consejo del Poder Judicial, prevaliéndose de su posición en el sistema judicial y de que él era parte de quienes tenían que juzgar a los jueces, comenzó a hacer amistad con distintos jueces de las distintas jurisdicciones, especialmente del Distrito Nacional. Sí, pero perdón, era utilizado por un ex procurador. Bueno, yo no sé si era un ex procurador, pero yo te digo, me refiero a la acción propia de él, a la que yo conozco. Y comenzó a hacer amistad con ellos y a corromperlos. ¿Tú entiendes? Entonces iban, cuando habían casos importantes que podían significar una suma de dinero considerable, lo buscaban a él. Y él iba donde los distintos jueces. Imagínate tú lo que es la cabeza del sistema judicial en una labor corruptora. Ahora, de ahí yo exculpo totalmente a Mariano. No, pero nadie lo está cuestionando, pero le faltó gestión, le faltó carácter. Pero lo sometieron. Pero le faltó gestión a él, porque él dice, bueno, esta cosa y se igualó con un misterio, que los cuartos están aquí, que no están aquí. No lo estamos cuestionando, porque un hombre que cobró 1.400 millones de pesos de honorario y que el estado de declaración patrimonial no refleja 50 millones. No va a necesitar eso ante el país, estamos claros. Pero estamos de acuerdo en eso, pero lo que yo me refiero es la función como gestor, como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo me estoy refiriendo al caso específico de esa gente, que tú trajiste, de ese caso, que yo te digo que fue sometido, fue encarcelado incluso el juez, acuérdate de eso. Está actualmente bajo prisión domiciliaria incluso, todavía, ¿tú entiendes? Quiere decir que hubo una persecución y hubo una sanción. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo en que por los mismos defectos intrínsecos del sistema judicial, eso hace 2 años y todavía no hay un juicio, ni un resultado de juicio. Entonces ahí sí hay un fallo estructural en el sistema judicial que hay que vencerlo. Pero vuelvo y te repito, es una situación difícil de resolver y te lo voy a repetir por la estructura, la formación puramente político del Consejo Nacional de la Magistratura que escoge y elige a los jueces. Incluso, si tú, ese Consejo Nacional de la Magistratura es la copia de un Consejo Nacional de la Magistratura que existe en Francia. Pero si tú analizas la composición del Consejo Nacional de la Magistratura en Francia, tú te vas a encontrar que no solo está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino que además hay decanos no... directores de escuela de derecho. De universidades. Rectores de universidades. Sí, pero aquí no lo pongan. Perdón. Aquí no lo pongan. Pero, porque vamos a estar peor. Pero te aquí no lo pongan. Pero te voy a esperar. Está bien, deje que usted termine la idea para yo tomarle, para yo ponerle como ejemplo. Espérate. Rectores de universidad, representantes del sector empresarial, representantes de los sindicatos, representantes de los abogados, y entonces también hay, es decir, que hay una representación social en la selección de los jueces. Aquí no. Aquí, porque el presidente de la República es del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? El presidente del Senado es del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente de la Cámara de Diputados es del Partido de la Liberación Dominicana. Los dos otros los otros dos, un senador y un diputado, ambos son del Partido Revolucionario Moderno. Esos 5
Entonces quedan, creo que 2 jueces ahí, que son 7. ¿Tú entiendes que 2 jueces... Y acuérdense que el voto del presidente equivale... Sí, en caso de empate Exacto. es decisivo. Es decir, que es un órgano político, puramente político, el que va a escoger a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ahí, quiérase o no, pesan y gravitan muy significativamente los intereses políticos, porque no es verdad que van a escoger jueces que apliquen la ley y sancionen independientemente de la tendencia política de quien está siendo juzgado. No van a escoger eso, sobre todo porque, como tú dijiste, aquí hay también en la situación en que se está escogiendo los nuevos jueces, hay factores que gravitan, acontecimientos que gravitan para evitar que se haga una selección de jueces independientes. ¿Cuáles son? 2. Uno, el caso de Brecht, que es un caso que tiene raíces muy profundas y que si es un caso que se investiga va a pasar lo que ha pasado en América del Sur. ¿Tú entiendes? Entonces ese caso gravita mucho para que no haya en el Consejo de la del Poder Judicial, no vaya a escoger jueces independientes. El Consejo Nacional de la Magistratura. De la Magistratura. Y el otro es que hay elecciones en el año 2020. Al haber elecciones en el año 2020, los que se van del poder tienen miedo de las represalias que pueden tener lo que vienen atrás. Es un común denominador en la política de América Latina, que el que sale del poder sabe que le van a dar su carterita. Sí, eso está en el librito, eso está en la agenda. Pero eso es histórico ya. Sí, pero también se han descuidado mucho, con la administración de las finanzas públicas, hay una serie de cosas. Eso es una enfermedad de la sociedad y de la historia latinoamericana. Siempre que cae un cambio del gobierno, hay una tendencia, ¿tú entiendes?, a acusar, a perseguir, que se haga con quien ha incurrido en culpa, que se haga que quien es responsable de violaciones de la ley es correcto, pero que se haga por razones políticas, como se ha hecho históricamente, eso no tiene sentido y eso son de las cosas que nos mantienen en el atraso. También se ha hecho por política, pero ellos también han cometido deslices y han violado normas de procedimiento, porque también ha habido una mezcla, ha habido cuestiones políticas y también ellos han dado pie a lo que vienen, le puedan armar expedientes. Porque si estamos aquí mismo, como me decía a mí una vez un destacado director de una firma de auditores, aquí usted hace un asentamiento de un acto de comercio en una empresa aquí y uno la deja ahí y dice que es aquí. O sea, aquí no hay una norma preestablecida. Aquí, como decía Pedro Pey, todo el país está libre bajo fianza. Porque así sí que si nos vamos a los procedimientos legales, aquí estamos cuestionando a una persona que la actual administración, independientemente no es un criterio político, nosotros somos muy respetuosos del presidente de la República, entendemos que está haciendo una labor loable en beneficio de asentar la educación de este país. Yo siempre le he manifestado en televisión esa admiración mía. Pero aquí hay un simple cuestionamiento, yo podría decir, hay que se hizo unos pagos a un publicista de 1,000 y pico de pesos, de millones de pesos del Estado, y eso cualquier gente puede cuestionar, y por ahí puede venir un expediente de cualquier cosa. O sea, si aquí cualquier cosa, o sea, es que también la naturaleza y la composición social de la política dominicana permite que cualquier persona que salga, pues usted le puede dar más 50 expedientes, no a Danilo Medina, al mismo Lionel, a 10,000 gente que salga del ejercicio del poder político, usted puede armarle expediente, porque el manejo de las finanzas públicas no se llevan de acuerdo a como dice la ley de control y de auditoría de la República Dominicana, tan simple como es. Eso es tan simple como es. Entonces da lugar a pie a que se pasen ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de buscar, fortalecer, porque en esta etapa en que estamos ha habido una caída libre de lo que es la imagen del Poder Judicial. Tenemos que restaurarlo porque se necesita tener por lo menos para operar, vivir con un mínimo de convivencia pacífica y civilizada. Y eso no más lo da una legislación uniforme. Eso es lo que se necesita aquí única y exclusivamente. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo que es pasado y presente, y en este espacio, en este cenáculo histórico, donde analizamos los temas fundamentales de la historia contemporánea y nacional, y muchas veces los temas de la contemporaneidad, con don Sergio Germán Medrano, vamos a mantener vigilante en el espacio y en el tiempo frente a esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Danilo Medina Sánchez. Yo creo que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tienen que tener un criterio acabado
y un criterio de conocimiento profundo de la coyuntura actual en que se encuentra la sociedad dominicana, y yo creo que tiene que hacerse una selección ajustada a los mejores intereses del país. Hay que tratar de sacar un poco las querellas políticas de la selección de los jueces para que el Poder Judicial en la República Dominicana pueda ser más efectivo y pueda ser más perdurable en el espacio y en el tiempo. Buenas noches, amigos televidentes.